reciban un cordial saludo de parte de los integrantes del Grupo 1 de la Maestría en Derecho, Mención Derecho Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, dentro del módulo de Régimen de Competencias en Materia Ambiental, dictado los días 25, 26 y 27 del presente año. Exponemos a continuación nuestro trabajo. El presente trabajo consta de 3 partes, expuestos por maestrante Antonio Rea, maestrante Diana Pauta, maestrante Mónica Trujillo. A continuación, Antonio Rea. El régimen de competencias en materia ambiental se establecen por procesos de descentralización. Aquí tenemos la materia de competencias. En el caso del Ecuador, la descentralización significa traslado de poder, el marco constitucional y legal y las competencias de los GATS. Antecedentes. Si vamos a la década de los años 70, se establece una comisión llamada trilateral formada por ciudadanos privados de Europa Occidental, Japón y Norteamérica. ¿Qué buscan ellos? Pues una cooperación más estrecha entre las 3 regiones. Esto se genera por un conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que en el mundo se haya conocido nunca, y con la crisis estructural de los estados. Las demandas sociales por parte de la población significan problemas de pobreza y los estados con políticas de gobernabilidad en donde demandan votos. También aparece el exceso de gastos en los recursos económicos que van a generar procesos inflacionarios y crisis. Bien, en los años 70 tanto Europa y Estados Unidos demandan reforma de los estados y estas reformas van a consistir en estado regulador que se rige por normas jurídicas, fiscales y políticas, servicios focalizados para los beneficios de los estratos pobres, seguridad y justicia. Entramos en la década de los 80, en el 83 específicamente, la crisis económica del Ecuador hace que intervenga el Fondo Monetario Internacional proponiendo lo que se llama una carta de intención. Aquí aparecen mejoras en los ingresos fiscales mediante subidas de precios de combustibles, impuestos indirectos, incremento de precios en los servicios. El control del gasto, hacer gastos menores en la parte social, en lo que es educación, salud, y estos deberían ser focalizados. Tener menor inversión pública. Y el Estado debe ahorrar para ser sujeto de crédito frente a la deuda externa. En la década de los 90 aparecen los programas de modernización y tenemos que remitirnos a la Constitución de 1978 que prohibía la venta de los sectores estratégicos, ante lo cual se establecieron 37 reformas de gobierno. También podemos referirnos al punto 8 del Consenso de Washington, en donde aparece el modelo neoliberal monetarista que provocaba privatización de las empresas rentables del Estado. Se establece la descentralización mediante la Ley de Modernización del Estado para privatizar y trasladar las funciones del Estado a instituciones de beneficencia y gobiernos seccionales. Otro aspecto, se da un referéndum para modificar las normas constitucionales, a diferencia de la consulta, pues es un plebiscito sobre una decisión no plasmada en el texto normativo, para que se pronuncie favorable o desfavorablemente. En la Constitución del 98 todo se podría descentralizar, así las competencias y autonomías se dan al andar. En la década de los años 2000 y en el año 2001, época de dolarización, se realizan 6 consultas populares que son de obligatorio cumplimiento en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manaví, Esmeraldas y Sucumbíos. Estas consultas prácticamente rompían con el Estado Nacional por su excesiva autonomía. En el periodo 2007 se dan procesos de descentralización con acompañamiento de competencias y se genera la Constitución previa en Montecristi. Hechos constituyentes del 78 que aparecían como transición del gobierno dictatorial hacia la democracia. Procesos de pacto entre élites económicas y militares, con los partidos políticos Democracia Popular, CFP, Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. También los modelos teóricos cepalinos como sustitución de importaciones y el movimiento sindical. Constitución se establecen momentos de resolución y correlación de fuerzas en 1998.
Se establece la neoliberalización económica y social de los partidos políticos, implementar mecanismos de liberalización como el Consenso de Washington y la apertura al mercado. Esto significa el crecimiento de dentro hacia afuera, mediante la economía social de mercado. También se establecen los movimientos indígenas y nuevas sensibilidades sociales y los derechos colectivos con temas ambientales. En el periodo 2008, el estado de bienestar se establece con la economía popular y solidaria, el Estado como actor fundamental, regulador, planificador, redistribuidor y la sociedad golpeada por políticas neoliberales. También se aparece el buen vivir como un Estado más del mercado, más sociedad y la articulación compleja, naturaleza y desarrollo, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. En la Constitución del 2008, considerada como garantista, hay elementos constituidos del Estado. Así, por ejemplo, del artículo 1 al 9 aparecen cláusulas llamadas pétreas, o sea que no pueden ser modificadas, y se cambian con otra constituyente. En el artículo 491, la reforma de la Constitución por enmiendas mediante referéndum se solicita por el presidente. Entonces, en el artículo 441 están las reformas a la Constitución mediante enmiendas y dos partes. Una mediante el referéndum solicitado por el presidente y la otra por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de la Asamblea. En el 2008, la reforma descentralizada aparecen elementos constitutivos del Estado. El artículo 2, elemento plurinacional. Artículo 3, numeral 6, promover el desarrollo equitativo y solidario. Objetivo es descentralizar para fortalecer el proceso de autonomías y descentralización. En el artículo 4, el Estado es una unidad geográfica e histórica. Se reconoce el territorio continental, insular, la órbita geoestacionaria, marítima y antártica. Y, por último, el territorio de paz. Los elementos básicos son poder, territorio, pueblo, identidad, y no pueden ser objeto de enmiendas y reforma. Y se diferencian entre Estado federal, que se establece que hay mayor descentralización, como en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania, y el Congreso se relaciona con la población mientras que el Senado con los estados. Los estados unitarios descentralizados, en cambio, se establecen niveles menores de descentralización. Y el grado de autonomía, que es la concentración, la libertad soberana de otros estados que deciden federarse y trasladar de forma motiva interna de cada uno de los estados. El Estado unitario también relaciona lo que es la legislación para el Estado y define el nivel de concentración política con una triada, Congreso, Ejecutivo y Judicial. Y el Ecuador viene a ser una unidad jurídica. El Estado regional aparece en España, Bolivia, Chile y México, y el ejemplo de España, que se define por autonomías históricas, autonomías por niveles de correlaciones políticas. Entonces, podríamos empezar a hablar sobre los principios del COTAD en el artículo 5, donde aparecen la autonomía política. El artículo 100 de la Constitución del Ecuador habla de la participación en los niveles de gobierno. Así también la organización territorial del Estado en el artículo 238, que serían los GATS, y nuevamente el artículo 100 con participación en los niveles de gobierno. El régimen de competencias, que se establecen en el artículo 260 y del artículo 261 al 269, de tal manera que establecen aspectos como Estado, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, sistema público de registro, gobierno de los distritos, y también podríamos hablar de los gobiernos parroquiales y casos excepcionales. Así en el artículo 269 se habla de las competencias. Estas autonomías y la capacidad de decidir se establecen en provincias, municipios y parroquias y son formas de gobierno en el mismo territorio, formas de gobierno que pueden ser especiales por sus características ambientales y socioculturales. Siguiendo con esta revisión rápida sobre el proceso de descentralización en el Ecuador, que se encuentra en los artículos 261 al 265 de nuestra Constitución, en el que el objetivo fundamental es alcanzar la equidad en el territorio y la
territorialidad en el desarrollo. Por lo tanto, esto no implica entonces que cambiaremos de modelo de Estado, porque este reconoce autonomía administrativa, financiera a los GATS, es decir, a los gobiernos autónomos descentralizados, pero siempre manteniendo la unidad en el Estado. En cuanto a los principios para el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas que mantienen los gobiernos autónomos descentralizados, se encuentran unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, participación ciudadana, sustentabilidad del desarrollo. 7 principios que nos permiten tener el amplio espectro que nos va a decir cómo funcionan, cómo se ejerce este tan importante espacio de autonomía. El principio de unidad es el principio de existencia que mantiene al Estado, es decir, que establece un modelo político, observando entonces el modelo jurídico de autonomía y descentralización, pero siempre con la pertenencia al Estado. La unidad territorial entonces nos manifiesta y magnifica esto, que si bien es cierto, somos autónomos y descentralizados, pero tenemos pertenencia a un Estado. La unidad económica, que es la eliminación de la inequidad territorial, que es, como lo dijimos en el inicio, el fundamental objetivo de conseguir precisamente esta limitación que ha tenido sumido en pobreza al Estado como tal. Y la igualdad en derechos, deberes y oportunidades, utilizando un principio de plurinacionalidad e interculturalidad. El segundo principio es el de solidaridad, redistribuir y reorientar recursos y bienes, con un desarrollo justo, es decir, que todos tengamos la oportunidad como territorios, lugares, para poder tener un desarrollo adecuado, equilibrado, porque entonces nos permite que todos tengamos esta oportunidad de tener no solo un desarrollo en general, sino la oportunidad de ingresar en todos los niveles del Estado y, en efecto, en todos los GATS y en todo el proceso, para que todos tengamos la oportunidad de adquirir este objetivo que es el buen vivir. De eso se trata el principio de solidaridad. En el principio de coordinación y corresponsabilidad, nos da varios espacios de acción. Y eso está vinculado a, desde las juntas parroquiales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, cuando hay regímenes especiales, los consejos provinciales y lo que lamentablemente no se ha podido llevar a cabo, que son los consejos regionales, dado que por múltiples razones, al parecer, no hemos sido capaces de convertirnos en regiones, que es otro de los objetivos que esperemos las siguientes leyes los vuelvan a tomar en cuenta. Actualmente no están siendo tomados en cuenta. Pero esta coordinación y corresponsabilidad nos da 2 espacios importantes. Uno, que no solo nos cerramos en este proceso, y 2, que todos vamos a ser responsables de una forma coincidente a esta solidaridad, permitirnos que en el marco de competencias exclusivas, tanto cuanto de las competencias concurrentes. Por otro lado, tenemos la subsidiariedad. Este principio que es interesante por 2 espacios. Antes, cuando un gobierno seccional, como se lo llamaba, ahora gobierno autónomo descentralizado, si una de sus autoridades no lograba cumplir con un servicio o una competencia, lo que se hacía es intervenir el sitio y dejarle sin posibilidades de que vuelva a actuar dicha autoridad. Con la subsidiariedad, lo que ahora se hace es que se puede
trasladar momentáneamente a una instancia superior para que ésta, precisamente como dice la palabra, subsidie. Esta imposibilidad que no tuvo el gobierno autónomo descentralizado de realizarla, por ejemplo, el servicio de recolección de basura, que es una exclusiva competencia de los GATS municipales. Pero si eso no se pudo lograr, podrá subsidiariamente hacerlo un GAT provincial. Eso es lo que nos permite la subsidiariedad. No dejarle intervenido y por lo tanto sin capacidad de volver a accionar a la autoridad del GAT que tiene esta dificultad, sino más bien un apoyo, por así decirlo. La complementariedad es el principio por el cual los gobiernos autónomos descentralizados tienen la capacidad de aunar esfuerzos para, dentro de sus mismas competencias, llevar a un pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas para lograr el buen vivir, dentro de lo que conocemos cumpliendo el plan de desarrollo nacional. La participación ciudadana es el siguiente principio. Este nos plantea que es un derecho de la ciudadanía, respetado por todos los órganos del Estado al momento para su aplicación y garantizar las decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y de la ciudadanía. Es decir, este principio aúna un esfuerzo importante para que todas las personas, todos los ciudadanos, pertenecientes a cualquier etnia, a cualquier nacionalidad, sean artífices de todas las tomas de decisiones dentro de un gobierno descentralizado, como un derecho garantizado en la Constitución del Estado. La sustentabilidad del desarrollo es impulsar el desarrollo y el bienestar de la población dentro de su territorio, dentro de sus lugares, tomando en cuenta las características específicas. Por lo tanto, reactivando un crecimiento que hace entonces impulsar un desarrollo territorial más que nada en beneficio de sus habitantes, de aquello que les hace ser pertenecientes a aquel, identificados con su territorio, pero siempre pensando en un desarrollo justo y equitativo para el país, en condiciones económicas, ambientales y culturalmente adecuadas dentro de los aspectos sociales y garantizados por cada una de las instituciones. Con esto podemos decir que son los principios fundamentales en los que se basa y deben estar inmersos los gobiernos autónomos descentralizados. Es importante tomar en cuenta de que tenemos también unos principios ambientales de acuerdo a la Constitución que están determinados en el artículo 395 de nuestra Carta Magna. Y es importante recordar que esto está primordialmente guiado hacia un desarrollo sustentable, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Es decir,
Esto permite que seamos responsables transgeneracionalmente. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y de todos sus niveles y por todas las personas, tanto naturales como jurídicas. El Estado garantiza la participación activa y permanente de las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades afectados por la planificación o la ejecución o dentro del control de cada una de las actividades que generen impactos ambientales. Y en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la naturaleza. Es decir, aplicando lo que conocemos como el indubio pro natura. Existen principios ambientales también dentro del Código Orgánico del Ambiente, COA, y estos principios son 9. Y son estos, los principios de responsabilidad integral. ¿Qué quiere decir esto? Que se harán responsables todos quienes generen o puedan generar un impacto sobre el ambiente por la utilización de sustancias químicas, residuos, desechos, materiales tóxicos o peligrosos. Es decir, se abarca de una manera integral la responsabilidad compartida y diferenciada. Y esto incluye todas las fases de dicha actividad. Es decir, de una manera global es el ciclo de vida del producto y también la gestión del desecho o residuo que haya generado hasta el momento en el que haga su disposición final. El principio de mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales está guiado a que el Estado deberá promover en los sectores públicos y privados que el desarrollo y el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes, además de bajo impacto, que entonces minimicen en todas las fases de la actividad productiva los riesgos de los daños sobre el ambiente y los costos en efecto del tratamiento y la disposición final de sus desechos. Deberá también promover la implementación de las mejores prácticas en el diseño, la producción, el intercambio, el consumo, para que los bienes que se consuman sean considerados como sostenibles, tanto en bienes como en servicios, con el fin de evitar y reducir la contaminación y optimizar el uso de los recursos naturales. El siguiente principio nos habla sobre el desarrollo sostenible, que es el proceso mediante el cual, y de una manera dinámica, se articulan los ámbitos económicos, social, cultural, ambiental, para satisfacer las necesidades actuales de nuestras generaciones, cuanto de las que vendrán. Y en efecto, sin poner en riesgo las necesidades de estas generaciones futuras, porque lo importante de esto es la concepción de un desarrollo sostenible que implique una tarea global de carácter permanente, que establezca, por lo tanto, una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales de la participación de las personas, las comunidades, las comunas, los pueblos, las nacionalidades, los ciudadanos. El principio de el que contamina paga está vinculado a que quien tenga una actividad contaminante, mientras lo haga, tiene que tener una capacidad de conciencia
que deberá incorporar los costos de producción de esta, cuanto ésta tenga las medidas necesarias para prevenir esta contaminación, evitarla y evitar perjudicar. Es decir, tener un modelo con medidas que compensen a las poblaciones posiblemente afectadas y además que tenga un plan para un pago si es que hubiere sanciones a las que corresponda el efecto de sus actividades. El siguiente principio es un principio que deberíamos tenerlo siempre en mente, que es lo que se le conoce como el indubio pro natura. Es decir, actuar de la manera que cuando exista falta de información, o tal vez un vacío legal, o una contradicción entre normas, esta duda sea saneada mediante el mejor proceso en el que encontremos para no dañar a la naturaleza. Y en caso de conflicto entre las disposiciones, se hará lo mismo, es decir, se actuará de la mejor manera en favor de la naturaleza. El acceso a la información es otro de los derechos cuanto a la participación y a la justicia en materia ambiental. Este realmente es un principio transversal y este se refiere a que toda persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, de conformidad con la ley, tiene derecho al acceso oportuno de información adecuada relacionada con el ambiente. Es importante que se disponga que los organismos competentes en el sector público o de cualquier persona, natural o jurídica, que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos, especialmente aquella información y adopción de medidas que supongan riesgos que afecten o exista afectación ambiental. El derecho precautorio es un derecho que está vinculado a algo fundamental, puesto que este derecho nos permite que cuando no tengamos certeza científica sobre el impacto o daño que suponga al ambiente alguna acción u omisión del Estado o a través de sus autoridades competentes, adoptarán medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar dicha afectación. Este principio refuerza el principio de la prevención. Y el principio de la prevención es cuando ya exista certidumbre, es decir, certeza científica, está probado que hay un impacto o daño ambiental que pueda generar determinada actividad o producto, el Estado, a través, en efecto, de sus autoridades competentes, exigirá a quien promueva el incumplimiento de estas disposiciones o normas, procedimientos o medidas destinadas prioritariamente a eliminar, a evitar, a reducir, a mitigar, a cesar la afectación. El siguiente principio está vinculado a la reparación integral. Este tiene que ver con el conjunto de medidas, acciones, procesos, incluidos de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir daños ambientales o a evitar su recurrencia y facilitar la restitución de los derechos a las personas, comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades afectadas. El principio de la subsidiariedad tiene que ver principalmente cuando el Estado interviene de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del daño ambiental, cuando quien promueve una actividad y no asume la responsabilidad sobre la reparación integral del daño,
con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como de las poblaciones. Esto es importante puesto que el Estado, de manera complementaria y obligatoria, exigirá y repetirá contra el responsable de dicho daño. Creo que es importante en este momento recordar un poco el objetivo primordial que tiene la Constitución cuando dice que necesitamos tener un Estado unitario, pero que a su vez tiene autonomías. Es importante recordar que la autonomía está vinculada a una cosa que se diferencia entre organización territorial y ordenamiento territorial. La organización territorial tiene que ver con las características de cada lugar, de cada territorio, de cada espacio. Por ejemplo, de la naturaleza que hay en ese espacio y el orden en el que se encuentra ese espacio y el desarrollo que se puede dar para que mediante ese desarrollo se puedan cubrir las necesidades de los seres humanos. En cambio, el ordenamiento territorial tiene que ver con la división política de cada estado, razón por la cual es importante retrotraernos a esta diferencia primordial. Continuando con el ordenamiento territorial y la organización territorial del Estado, es necesario mencionar cómo está distribuido el territorio nacional. De acuerdo a la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, tenemos divididos en regiones, provincias, municipios y distritos metropolitanos y parroquias rurales. También tenemos los regímenes especiales, que están unidos por condiciones ambientales y socioculturales. Sistema Nacional de Descentralización. Primero, hacer énfasis, ¿qué es un sistema? Es un conjunto, elementos que están interrelacionados en el espacio y en el tiempo. Procesamiento de información en el que están involucradas instituciones para generar normas, políticas y principios, y que tiene actores fundamentales, cuyos resultados son las políticas públicas. De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, existen dos tipos de competencias. Las competencias exclusivas, cuya titularidad de la competencia corresponde a un nivel de gobierno, y las competencias concurrentes, que la titularidad de la competencia corresponde a un nivel de gobierno, pero su gestión puede ser ejercida por otro nivel de gobierno. Por ejemplo, la prestación de un servicio público que sea eficiente y eficaz, que esté más cerca de las necesidades de la población. Entrando en materia respecto al proceso de descentralización de las competencias de la gestión ambiental, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 263, numeral 4, y en concordancia con el artículo 136 del COTAD, establece que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales el gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental dentro de la provincia. Es pertinente hacer mención a la diferencia entre descentralización y desconcentración de las competencias. ¿Qué es la descentralización? Es la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de las competencias. ¿De quién? De la administración pública central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es la desconcentración? La desconcentración es el traslado de funciones del nivel de gobierno superior hacia el inferior. Por ejemplo, Ministerio del Ambiente, entidad superior, direcciones provinciales del ambiente en cada una de las provincias o coordinaciones zonales. Una vez hecha la diferencia entre desconcentración y descentralización, cabe mencionar quién es el ente encargado de llevar a cabo el proceso de descentralización de competencias. Es el Consejo Nacional de Competencias.
¿Quién es el Consejo Nacional de Competencias? Es el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias, que es una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria y tiene su propio patrimonio. Del proceso de descentralización de competencias en materia ambiental que se viene llevando en el país, hemos hecho mención al Sistema Nacional de Descentralización de Competencias, por ende el Consejo Nacional de Competencias, que es un conjunto de elementos, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República sobre la exclusividad de las competencias de cada nivel de gobierno, incluida la Autoridad Ambiental Nacional, es decir, el Ministerio del Ambiente. Sus competencias exclusivas están establecidas en el artículo 166 del Código Orgánico del Ambiente. Tiene la exclusividad para emitir autorizaciones administrativas, es decir, permisos ambientales, en proyectos específicos de gran magnitud declarados de interés nacional por la Asamblea Nacional o por el Gobierno Nacional, o así como proyectos de alto impacto o riesgo, pero estos declarados por la Autoridad Ambiental Nacional. Los proyectos ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y dentro del patrimonio natural forestal. Aquellos proyectos considerados sectores estratégicos, los mismos que se encuentran establecidos en el artículo 313 de la Constitución de la República, por ejemplo, hidrocarburos, telecomunicaciones, agua, etc. En los proyectos o actividades que son promovidos por el gobierno autónomo descentralizado provincial, es decir, si el gobierno provincial está acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable del Sistema Único de Manejo Ambiental, no puede ser juez y parte. Entonces, quien le regula y controla es la Autoridad Ambiental Nacional. Y en el caso de que el gobierno provincial no estuviera acreditado, pero sí el municipio, quien le regulara será el gobierno municipal. Respecto a las competencias exclusivas del GAT provincial, están establecidas en el artículo 26 del Código Orgánico del Ambiente, que a continuación ya detallaremos de manera más minuciosa y amplia. Asimismo, los GAT municipales son autoridad ambiental de aplicación responsable del Sistema Único de Manejo Ambiental para áridos y pétreos. Asimismo, los GATs parroquiales rurales tienen que promover actividades para la preservación y conservación de los recursos forestales, que a continuación igual detallaremos de manera minuciosa y amplia sus actividades concurrentes y exclusivas. Dentro de los elementos tenemos los subsistemas y dentro de estos subsistemas tenemos el Sistema Nacional Descentralizado, que consiste en lineamientos, directrices, coordinación, seguimiento y supervisión en los diferentes ámbitos de gestión, pero al mismo tiempo tienen la rectoría, la regularización, control, gestión y planificación. En el caso de materia ambiental, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de Sistema Nacional Descentralizado, hablamos de la educación ambiental, de la investigación, de la participación ciudadana, del Fondo Ambiental, del régimen forestal nacional, del Sistema Único de Manejo Ambiental, del Sistema de Información Ambiental, de incentivos ambientales, etc. Asimismo, cuando hablamos de rectoría, tenemos el Código Orgánico del Ambiente, que entre sus principales temas trata lo que es el patrimonio natural, la biodiversidad, la calidad ambiental, el cambio climático, la zona marino-costero, entre otros. En concordancia con lo que establece la Carta Magna y el Código Orgánico del Ambiente, las facultades de cada uno de los gobiernos en materia ambiental tenemos, entre las principales que tiene la Autoridad Ambiental Nacional, es decir, el Ministerio del Ambiente, tenemos emitir política pública nacional, licenciamiento, directrices para otorgar la acreditación, planes de cambio climático, crear, promover e implementar los incentivos ambientales, entre otros. Los gobiernos provinciales, municipales o metropolitanos y parroquiales en algunos aspectos comparten el mismo nivel de facultades.
Sin embargo, sí hay diferencia entre los diferentes niveles de gobierno, que a continuación haré mención. La facultad de los distintos niveles de gobierno, tanto de gobiernos provinciales, municipales, metropolitanos y GATS parroquiales rurales, dentro de lo que establece el Código Orgánico del Ambiente. Entre las principales competencias del GAT provincial tenemos definir la política pública ambiental provincial, que también lo tiene el gobierno autónomo descentralizado, metropolitano y municipal. Promover la formación de viveros, huertos, semilleros, acopios, conservación y suministro de semillas certificadas, que también lo tiene la facultad los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales. Asimismo, prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afecten a bosques y a vegetación natural. Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación ambiental. Y una vez que los gobiernos autónomos descentralizados se hayan acreditado el Sistema Único de Manejo Ambiental, es decir, para crear estos procedimientos, los gobiernos autónomos de los distintos niveles tienen que estar acreditados como autoridad ambiental nacional, como lo establece el artículo 165 del Código Orgánico del Ambiente. Para esto también se tiene que establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos por la gestión ambiental que ejerce dentro de su jurisdicción y competencia. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales, siempre y cuando esté acreditado como autoridad ambiental. Es decir, puede tener la competencia, la exclusividad de la competencia, pero dentro de la Constitución de la República, pero tiene que estar acreditado como autoridad ambiental por la Autoridad Ambiental Nacional. Controlar las autorizaciones administrativas, es decir, los permisos otorgados por la autoridad ambiental competente. Desarrollar programas de difusión y educación sobre los problemas de cambio climático, que también lo tienen los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos. Incorporar criterios de cambio climático en planes de desarrollo y ordenamiento territorial y demás instrumentos en la planificación provincial. Para esto tenemos el ejemplo de la Mancomunidad del Norte, que en este caso está constituido por Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, que tiene como finalidad mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Establecer incentivos ambientales para aquellos proyectos u obras o actividades que, además de las obligaciones que están establecidas en la ley, ellos implementen acciones adicionales para llevar una actividad que sea amigable con el ambiente. Entre las principales facultades que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales es el elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos o desechos sólidos. También tenemos el generar normas y procedimientos para la gestión integral de los residuos y desechos para prevenirlos, aprovecharlos, eliminarlos según corresponda. Asimismo, regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano, que esto lo tiene que regular a través de una ordenanza municipal, en vista que los municipios como GAT provinciales tienen la facultad normativa y legislativa. Asimismo, tiene la facultad de establecer sanciones por las infracciones ambientales dentro del ámbito de sus competencias. Las facultades de los GATs parroquiales rurales dentro de sus competencias exclusivas y concurrentes tienen elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo, restauración, fomento, investigación, industrialización, comercialización del recurso forestal y vida silvestre. También tiene efectuar la forestación y la reforestación de plantaciones forestales con fines de conservación. Asimismo, promover la formación de viveros, huertos, semilleros, acopios y conservación.
insertar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, promover la educación ambiental para la perseveración del ambiente. Dentro del proceso de descentralización de competencias, si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador establece la exclusividad de competencias, como también lo hace el Código Orgánico del Ambiente, dentro de esto se ha podido ver ciertos conflictos de competencia entre los diferentes niveles de gobierno. En forma personal tengo la experiencia del GAT provincial de Imbabura con el GAT municipal de Ibarra. El GAT municipal de Ibarra venía ejerciendo el control en mecánicas lavadoras y lubricadoras. Sin embargo, no contaba con la acreditación de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. Pero el gobierno provincial sí lo contaba. Entonces había una duplicidad de competencias. Los operadores, ahora así llamados en el Código del Ambiente, antes sujetos de control, no sabían si acudir al gobierno provincial de Imbabura o al GAT municipal, porque el GAT municipal también les exigía unos ciertos límites, exámenes que tenían que hacer. Sin embargo, eso no tenía ninguna relación con lo que establece la normativa ambiental nacional, peor aún con los parámetros que están exigidos en el Acuerdo Ministerial 097A. Dentro de este proceso le correspondía al Consejo Nacional de Competencias resolver en sede administrativa dicho conflicto. Sin embargo, su pronunciamiento no ha sido claro hasta la presente fecha. Pero los que sí se han dado cuenta en el transcurso de este tiempo es el municipio, que dice no tenemos la competencia. Ellos tienen la competencia de áridos y pétreos.